Hola amigos, el día de hoy al fin vamos a conocer el Metro de Quito que se inauguró apenas hace poco más de una semana atrás para el momento que estamos grabando este video. Intentamos conocerlo días atrás, pero de verdad ha estado súper full por lo que es algo nuevo y algo que la población en general, los ecuatorianos y los quiteños han esperado por años. Sí, más de 10 años se tardó esta construcción en elaborarse y en finalizarse, entonces siento que es un poquito como cuando te dicen, cuando cumplas 10 años te regalo tu primer celular y cumples 10, 12, 13, 15 años y todavía no te han regalado nada. Bueno, más o menos siento que esta construcción es algo así. Entonces claro, que ya esté habilitado al 100% operativa es algo que mucha gente estaba esperando y que simplemente quieren venirlo a conocer porque sí, más allá de que lo vayan a utilizar en su día a día o no. Wow amigos, pero miren lo full que está, miren la fila hasta donde va, o sea, atraviesa la calle Naciones Unidas completa y miren todas las personas que hay hasta por allá. Esto solamente para entrar, qué locura. Esto está peor que otros días, creo. Y bueno, no sabemos si hoy va a estar igual de full que otros días. Vinimos un domingo a primera hora del día. Por teoría debería estar un poco mejor, pero bueno, eso lo descubriremos cuando estemos abajo. Para bajar al subterráneo hay dos maneras de hacerlo, por las escaleras convencionales y por el ascensor. Pero el ascensor es solo exclusivo para personas discapacitadas, embarazadas, si tienes silla de rueda o coche de bebé. Y también para personas mayores. En resumen, para personas que se les dificulta usar las escaleras. Y esto que tengo justo acá detrás es la entrada principal que, como ven, tienen unas barandas que tienen unos paneles. Esos paneles están iluminados, no es que está pintado de blanco, es luz blanca. Pero a veces en la noche se pintan de verde o de rojo. Así que de lejos, en donde quiera que te encuentres, es muy fácil de saber en dónde está la entrada de metro y es muy accesible y muy práctico, me parece a mí. Ahorita nos encontramos acá en la estación Iñaquito, que se encuentra en la Carolina, justo en la esquina donde está el centro comercial CCI. Y la intención de hoy de nosotros es agarrar acá el metro y llegar hasta la estación Labrador, porque esa estación fue la que nosotros conocimos hace unos cuantos años atrás, cuando apenas estaban como en la etapa de construcción de los túneles. Entonces queremos ver cómo quedó esa estación, porque aparte esa estación es como decir la principal de la parte norte. Justo sobre cada entrada vamos a encontrar el gran aviso en rojo que dice metro y justo debajo el nombre de la estación donde nos encontramos. Aquí en la Carolina, como les dice Vale, está esta que se llama Iñaquito, pero hay otra que se llama justamente como el Parque La Carolina, que se encuentra del otro extremo. Y el funcionamiento del metro es de lunes a viernes desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche y los fines de semana, es decir, sábado y domingo, desde las 7 hasta las 10 de la noche. Y bueno, ahora sí, ya estamos bajando, al fin. Vamos a ver cómo se encuentra hoy, porque hemos venido días anteriores que está a rebosar, o sea, súper full, que no hemos podido acceder porque o está muy full o hemos venido en un horario en donde no podemos recargar nuestra cuenta ciudad, que ya les contamos cómo funciona eso. Y bueno, justo entrando ya nos muestran las tarifas. Como pueden notar, esta es la tarifa básica, la principal, que es de 45 centavos. Luego tenemos la tarifa reducida, que es para niños y niñas, adolescentes de 5 a 17 años y adultos mayores. Y luego tenemos la tarifa preferencial, que es de solo 10 centavos para personas con discapacidad. Entonces bueno, y aquí tenemos los precios. Nos parecen buenos precios, pero no sé, coméntenos ustedes qué les parece, si les parece barato, caro, accesible o muy costoso, no sé, coméntenos. Hoy honestamente hay menos personas que otros días, pero igual hay mucha gente para ser domingo y ser la hora que es. Pero pudimos acceder porque esta vez no vinimos preparados. Todos los intentos anteriores fallidos que tuvimos nos sirvieron para hoy venir con todo lo necesario para poder ingresar y así evitar inconvenientes como hemos tenido días anteriores. Y apenas acá entrando nos dimos cuenta que hay un personal que se llama guía educativo, que tienen como unos altavoces que van dando información si tienes alguna duda del metro. Y bueno, esto suponemos que es ahorita por la introducción, que mucha gente desconoce cómo es el sistema del metro, las formas de pago y todo eso. Y bueno, ahora sí, ya tenemos nuestro código listo, así que vamos a ingresar por primera vez. Para utilizar el metro hay dos formas de hacerlo, pero todo empieza creando algo llamado la cuenta ciudad, que se puede crear en la página que le estoy dejando aquí en la pantalla, que es bastante fácil y bastante rápido con los datos principales o los datos básicos de cada persona. Y una vez que tengas la cuenta tienes que meterle saldo, por supuesto, para poderla utilizar, y aquí es donde actualmente hay un pequeño inconveniente, ya que para hacerlo hay tres maneras. Una es directamente en la misma página donde te creas la cuenta, pero ahorita el sistema está colapsado o algo así por ser algo nuevo, suponemos, y al tú meterle saldo nunca te llega el saldo realmente, o sea, no te lo cobran de tu cuenta y tampoco te llega. Entonces, en pocas palabras, no le puedes meter saldo de manera online por la página directamente. La segunda opción para meterle saldo es aquí presencial, pero no se puede hacer en cualquier momento, solamente se puede hacer de 7 a 10 de la mañana y de 8 a 10 de la noche, es decir, al principio y al final del día, algo que no nos parece muy práctico. Ojalá que sea simplemente ahorita porque está empezando el sistema y no lo vayan a dejar así permanentemente. Y la tercera opción que nosotros descubrimos o nos enteramos apenas anoche, y el
lo que nos está permitiendo hoy poderlo conocer al fin, es con el Banco Pichincha. Básicamente es como pagar un servicio básico. Simplemente te metes en el banco, colocas ahí en la parte de servicios básicos Metro Quito, metes tu cédula, le colocas el saldo que tú quieres y listo. Eso es rapidísimo. Y es algo que muy poca gente sabe y es lo que a nosotros por lo menos nos permitió. Así que si tú estás teniendo el mismo problema con la plataforma de no poderle meter saldo y tampoco venir presencialmente, el Banco Pichincha sin duda es la solución y es la que, como les digo, muy poca gente conoce. Ya una vez teniendo saldo en la cuenta, ya habiendo superado el obstáculo más grande, puedes usarlo de 4 maneras. Una es directamente con tu cédula de identidad, colocándola con el chip aquí en los aparaticos que ahorita van a ver. La segunda opción es con la nueva tarjeta de transporte público de Quito, pero actualmente se encuentra agotada porque esta está en fase de prueba. Esta es una tarjeta que no solamente va a servir, hasta donde sabemos, para el metro, sino para todo el transporte público de la ciudad. Entonces aún se encuentra en fase de prueba. Las primeras personas que lo vinieron a conocer tuvieron la dicha o la oportunidad de sacarla, pero personas como nosotros que ya estamos viniendo poco más de una semana después, no tenemos y no hay de momento, o sea, está agotada básicamente. La tercera opción es generando un código QR digital que se genera en la misma página donde te creaste la cuenta ciudad, que fue la forma en la que nosotros la utilizamos ahorita. Lo generas, lo descargas y lo tienes en tu celular. Ese código QR dura un día entero, o sea, 24 horas. Nosotros lo generamos ayer a las 10 de la noche y nos dura hasta hoy a las 10 de la noche. Y la cuarta opción y la manera más frecuente o más popular o la que más se está utilizando actualmente es generando códigos QR impresos en lugar de digitales, impresos. Estos se compran o se solicitan o se sacan aquí presencialmente y es lo que está generando tantas filas, porque hasta donde sabemos, para generar estos códigos impresos no hace falta tener una cuenta ciudad, que mucha gente no se la ha generado todavía, a pesar de que es gratis y es muy fácil. Mucha gente está prefiriendo no tenerla, a lo mejor por flojera o por simplemente no saber cómo hacerlo, y entonces es lo que está generando que las taquillas se colapsen de tantas personas, porque el código impreso es lo más común ahorita actualmente. Y para bajar ya, para tomar el metro, hay 3 formas de hacerlo: con escalera eléctrica, escalera convencional y el ascensor. Qué bello. Ahí viene, primera vez viendo el metro. ¡Wow! ¡Qué belleza! Fuera de servicio. Bueno, este está fuera de servicio, tienes razón. Pero igual está bello. Atención, por su seguridad, mantenerse alejado de la franja de seguridad o el anillo en antena. Y bueno, ya conseguí algo que estaba buscando, que era el mapa de la ciudad con todas las estaciones para que vean de dónde a dónde llega. En resumen, son 15 estaciones. El extremo sur se llama Quitumbe, que es donde básicamente guardan los vagones. Creo que es la estación más grande de toda la ciudad. Luego sigue Morán Valverde, Solanda, Cardenal de la Torre, Recreo, Magdalena, San Francisco, Alameda, Ejido, Universidad Central, Pradera, Carolina, Iñaquito, que es donde nos encontramos ahorita, Jipijapa y Labrador, que es a donde vamos, que básicamente sería el extremo norte. Todo el recorrido, es decir, pasar por las 15 estaciones, demora solamente 34 minutos, un tiempo de verdad récord, porque hacerlo en bus e incluso en un taxi o en carro particular te llevaría mucho más del doble. Creo que 1 hora y media o poco más de 1 hora aproximadamente, no estoy 100% seguro, porque son casi 23 kilómetros, son 22 kilómetros punto 6 específicamente. Obviamente sin contar el tráfico. Si vas en tu carro particular o vas en un taxi o en los mismos buses, en hora pico te vas a demorar mucho más, porque sí, el metro tiene una particularidad, no solamente que es rápido, sino que pasa por debajo de la ciudad y de cualquier colapso que haya sobre la ciudad. Atención, por su seguridad, mantenerse alejado de la franja de seguridad o el anillo en antena. Estamos orgullosos de nuestro metro. Contamos contigo para que sea motivo de orgullo para todos. Y bueno, acá ya en la zona para esperar el metro hay unas bancas normales y también hay otras que son como para solo como medio sostenerte. No hay muchas bancas, entonces es como más para personas que son discapacitadas, mayores, personas embarazadas, entonces hay que siempre darle la prioridad a ese tipo de personas para las sillas.
Como dato curioso les cuento que las estaciones de metro están divididas en 4 colores, amarillas como esta, turquesas, azules y blancas. Obviamente en todas las estaciones hay otros colores como el rojo, que también es muy importante, pero en algunas predominan más unos colores que otros. Como pueden notar en esta, el amarillo es lo más importante, en otras será azules y así sucesivamente los colores que les comenté. Y aunque pareciera que estos colores fueron elegidos al azar, la realidad es que no. Hay un estudio psicológico detrás para que el transporte sea un medio rápido, de paso, y que la gente no se quede aquí por mucho tiempo, porque hasta donde se sabe son colores que al ojo no son tan agradables o no te dan la tranquilidad de estar mucho tiempo en ese lugar. Son colores que realmente lo que hacen es alertar al cerebro y hacen que te quieras salir lo más pronto posible de ese lugar. No por ser algo malo, sino porque simplemente no es tan atractivo al ojo o al cerebro. Y al ser un transporte de paso, la intención es que las personas se movilicen rápido, se bajen de vagón y se salgan, o esperen su próximo que viene en 5 minutos y ya, no se queden instaladas aquí como por mucho tiempo, como estamos haciendo nosotros ahorita que les estamos contando todo esto y llevamos más de 15 minutos aquí. ¡Qué belleza! Miren, esas lucecitas azules, muy bonito. Y es súper grande. Conté ahorita y cada tren tiene 6 vagones y hasta donde sabemos los primeros son para colocar coches, sillas de ruedas o incluso bicicletas, porque sí, si vienes a la Carolina y vives en el sur y te quieres ir, puedes montar tu bicicleta, pero solamente en los primeros vagones, como pueden notarlo ahí. En la puerta de ese vagón donde se permiten bicicletas y coches o sillas de ruedas está una etiqueta bastante grande donde te indica eso, y justo acaban de bajar unas personas, miren. Entonces ahí podemos notar que sí, se está funcionando como se quiere o como se busca. Y otro dato curioso que las personas que han visitado el metro quizás se han dado cuenta es que no hay baños públicos. Y esto no es porque se les olvidó o algo así, simplemente es porque hay varias razones que hacen que no haya baños públicos. Y una de ellas que explica el municipio es para que los habitantes de la calle no utilicen los baños como para resguardarse por el día o incluso también por la noche, porque este metro funciona hasta medianoche. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, también para que se eviten algunos tipos de delitos que puedan ocurrir, como que haya intercambio de algunas sustancias, puedan meterse allí para robar a ciertas personas. Entonces han decidido no colocar baños para evitar todas estas situaciones. Y bueno, ustedes dirán, ¿por qué no colocan seguridad dentro de los baños? Y esto es como algo medio ilegal, porque los baños, por así sean públicos, son sitios privados donde la persona hace, como decir, sus necesidades y necesita su espacio privado. Entonces no son lugares que pueden haber policías o personas de seguridad. Incluso el municipio ha indicado que las estaciones se diseñaron con estándares internacionales. Eso quiere decir que hay metros de otros países, como en España, que han tenido baños y los han cerrado para evitar todas estas situaciones que las que dijo Vale son muy superficiales o muy sencillas comparadas con otras más graves, como por ejemplo las violaciones. Es algo que sucede y los baños públicos de lugares así se prestan muy fácilmente para este tipo de cosas, según estadísticas. No lo estamos diciendo nosotros ni las noticias. Según estadísticas es lo que pasa, desafortunadamente. Algo que sí hay es bastante personal de limpieza. Creo que justo detrás pueden ver algunas personas que están limpiando desde hace ratico ya, y de verdad que las estaciones, o por lo menos esta que es la primera que estamos conociendo, está bastante limpiecita, a pesar de que se baja y se suben muchísimas personas. Está muy bien, 20 puntos por eso, porque de verdad no habíamos visto un transporte público tan limpio como este. Y bueno, como pueden notar, por acá pasan los trenes, ya los han visto más de una ocasión ahorita, y justo acá tenemos una línea amarilla que nos indican por intercomunicador todo el tiempo que no podemos estar sobre ella. Siempre tenemos que estar detrás por seguridad. Y justo a unos pasitos nos conseguimos con otro que es tipo braille, que esto es como para las personas no videntes, hasta donde entendemos, para que sepan por dónde caminar. Entonces sentimos que el metro está muy bien hecho para personas discapacitadas. De verdad hay muchas facilidades, tanto lo que son los ascensores como este tipo de detalles, las sillas para sentarse, los vagones dedicados a ese tipo de personas. Entonces sí, de verdad que está muy bien, nos parece muy inclusivo y no tenemos, creo que nada negativo que decir de ese aspecto. De verdad nos parece muy bonito. Amigos, de verdad que nos sentimos sumamente emocionados. No sé si se nos puede notar en la cara, pero de verdad que a nosotros nos fascina el metro. En nuestro país siempre ha habido, pero nunca habíamos visto uno tan nuevo, porque básicamente lo estamos estrenando. Entonces tener la dicha de usar algo así tan emblemático y tan importante, nuevecito, nos emociona. Y ver los vagones así, no sé, siento que se me eriza la piel incluso, porque me parece muy hermoso como quedó. Se demoraron mucho más de la cuenta, pero poderlo estrenar y que todo huela así a nuevecito, que todo brille, no sé, es una sensación muy bonita, que no sé si la podemos transmitir, pero se lo quería externar con palabras por si no se notaba en nuestras caras o algo así. De verdad que
Sí, estoy muy emocionado. El diseño, todo está muy espacioso. No habíamos podido conocer los días anteriores, pero creo que hoy era el día ideal porque no hay tantas personas. Pudimos usarlo de la manera correcta, que es colocándole dinero a nuestra cuenta con nuestra cédula, generando nuestro propio código QR digital. En fin, estoy muy emocionado. Y acá en este aviso informativo podemos ver que en cada estación te indica si hay alguna estación de bus, de trole o ecovía, y también por lo menos en esta estación, que es la de San Francisco, es una estación que es como especial porque en la parte de lo que es arriba, la entrada de la estación, es una edificación antigua muy bonita. Si quieren conocer todas las estaciones y que les mostremos cómo es cada una por fuera, o sea, en la parte de la entrada, déjenos su like acá abajo y su comentario para saber y hacer un video dedicado a todas las estaciones. Algo que al inicio se había dicho que no iba a haber eran papeleras, pero como pueden notar aquí las estamos viendo e incluso están divididas por orgánicos, plásticos y comunes. Entonces no sé si es algo que acaban de agregar o algo que siempre ha existido y no los habían colocado, o que las personas que habían dicho que no iba a haber no las habían visto. De verdad que no sabemos, pero aquí están las papeleras y están bien distribuidas, o sea, como actualmente se están utilizando en todos lados, que es distribuido por tipo de material. Entonces súper bien por eso. Incluso las fundas adentro son de diferentes colores. Como ven, estas que son de comunes es negra, la que son de plásticos es azul y la que son de orgánicos es verde. Entonces también una forma de cuando los vayan a reciclar o llevar a los lugares para procesarlos, sea más fácil saber qué corresponde a qué. Miren, y me acabo de dar cuenta que acá en el túnel donde ya va a ingresar el metro, hay este espejo bastante grande y es para que las personas que están manejando el metro puedan ver toda la línea donde van a entrar las personas y así evitar algún accidente. Sí, básicamente es como asegurarse de que no hay nadie entre una puerta o algo así. La luz no es blanca, la luz es azul, solamente que a lo mejor en la cámara se ve blanca, pero no, es azulita. Muy bonito los foquitos. Y como ven arriba dice a dónde va, en este caso el Labrador, que es donde nosotros vamos. Y esto que estamos viendo acá es como una estación de ayuda, de asistencia. Si te perdiste, si un niño a lo mejor se perdió o un adulto necesita alguna ayuda del personal del metro, simplemente presiona aquí y me imagino, suponemos, no lo vamos a hacer para no interrumpir al personal sin necesidad, que te van a decir qué necesitas, y si a lo mejor requieres que alguna persona venga a ayudarte por X o Y razón, suponemos que de esta manera se pueden enterar y pueden venirte a asistir. Entonces, súper bien por eso también. Y otra cosa que hemos escuchado también en las noticias y nos estamos dando cuenta ahorita es que acá abajo no hay señal de teléfono. Entonces, por alguna emergencia que puedas tener, no tienes cómo llamar o enviar un mensaje, tienes que subir y allí te agarra la señal. Entonces es algo que han criticado mucho porque sí, tienes alguna emergencia o alguna necesidad urgente en algún momento acá abajo, no tienes cómo comunicarte. Y esto puede pasar desapercibido o ser un poco insignificante si vas de una estación a otra, pero si haces la ruta completa, ahí sí hay como un poco más de importancia porque son como 40 minutos que vas a estar sin señal debajo de la tierra prácticamente. Entonces, de cierto modo es por eso que también han colocado estos parlantes para poder llamar si tienes alguna emergencia y no te puedes mover. Atención, por su seguridad, manténganse alejados de franjas de seguridad del amarillo en amarillo. Y en los obstáculos del video son de la cabeza.
Y ya acabamos de llegar en la estación El Labrador, que como le dijimos es el extremo norte. Esta estación no solamente es del metro, sino del Ecovía y de los trolebús, y en fin, de un montón de cosas. Y aquí lo podemos ver, aquí nos indica qué podemos hacer en esta estación al salir, qué podemos agarrar básicamente. Y también nos indica qué tenemos en la cercanía. En este caso tenemos el Parque Bicentenario bastante cerquita. Y bueno, como pueden notar también aquí arriba, esta estación es casi que el doble de la anterior, la de Iñaquito, y aquí se puede notar un poco la afluencia de gente que va a haber o que debe tener por lo general. Y bueno, les quiero resumir la experiencia del vagón. La verdad que nos encantó, súper espaciosos. Hoy estaba un poco vacío, o por lo menos el que nosotros tomamos, porque mientras le contábamos todo lo que vieron anteriormente, pasaron muchos otros que algunos estaban más llenos que otros, y bueno, nos tocó uno de verdad bastante vacío. Y les podemos comentar que las puertas se abren con un botoncito, algo bastante moderno. Tiene zonas para colocar las bicicletas, las sillas de ruedas como les comentamos, también para colocar los coches. Si quieres ir parados tienes agarraderas por muchísimos lugares. Hay asientos normales que son los azules para cualquier persona básicamente, y están los rojos que son los preferenciales. Así que si tú estás sentado en uno rojo y eres de 20 años y no tienes ningún tipo de discapacidad ni nada, siempre debes cederle el puesto a otras personas, e incluso si es posible no utilices los puestos rojos si no lo necesitas, porque es precisamente para eso, para que estén disponibles para las personas mayores, para quien tiene coches, en fin, para personas que lo requieran realmente. También en cada puerta, en la parte superior, están todas las estaciones, y justo en el medio, de tanto en tanto, hay pantallas en las partes de arriba donde uno puede sujetarse las manos, donde no solamente te dice la hora, sino te dice la próxima estación que viene, y te da información visual bastante bonita con videitos y fotografías de otras estaciones. Por ejemplo, ahí nos mostraron algunas del centro y demás. También hay botón de pánico, si tienes algún problema urgente puedes presionar ahí. Vimos que tenían perillas de emergencia por si la puerta se traba o algo así, ahí tienes para poderla abrir de manera manual. En fin, ahí le estaremos colocando las fotografías de lo que pudimos grabar. En resumen, nos encantó la experiencia. Obviamente solamente pasamos 2-3 estaciones, fue bastante rápido, pero nos encantó. Algo que me faltó mencionar es que hay detectores de humo, porque sí, no se puede fumar ni dentro de los vagones ni en ninguna estación, o sea, está 100% prohibido, incluso hay avisos por todos lados. No sé si el que lo haga le cae una multa o algo así, pero bueno, el hecho es que no se puede. Amigos, y miren eso, qué belleza, es un holograma tamaño real. Qué impresionante, como en 3D, así como lo que veíamos en los Power Rangers. Creo que aquí estoy tirando la cédula, o se me está cayendo la cédula al piso de lo viejo que soy, pero bueno, en los Power Rangers creo que fue el primer holograma que llegué a ver, y este es igualito. Y algo que no vimos en la estación Iñaquito son las máquinas de autoservicio, y aquí sí las hay. No sabemos si en Iñaquito o Carolina hay, nosotros de verdad no las vimos por ningún lado. En cambio aquí sí están justo al lado de la taquilla. Entonces bueno, no la vamos a utilizar porque está bastante ocupada, nosotros no la necesitamos en este caso porque todo lo hicimos nosotros online, pero bueno, ya saben que existen unas máquinas de autoservicio donde puedes pagar incluso con tarjeta, efectivo y tarjeta, las dos cosas. Nosotros afortunadamente tenemos bastante experiencia con el metro, como le decimos, en nuestro país hay, aunque nosotros no somos de la capital, lo hemos utilizado varias veces, y de otros países afortunadamente, así que la lógica nos dice que si nosotros subimos por aquí y nosotros queremos ir ahora sentido sur, porque ahorita agarramos sentido norte, nos queremos básicamente devolver a donde comenzamos, básicamente tenemos que atravesar los rieles del tren, que es todo este pasillo que tenemos acá, y volver a bajar, pero por aquel lado, para poder agarrar ahora los vagones que van sentido sur, en este caso para volver a la estación Iñaquito, o en su defecto a la Carolina, que básicamente es una cerca de la otra. Y aquí sí que se pone full. Miren la cantidad de gente que cada vez que llega un vagón. Bueno, es que aquí llega vacío. Y bueno, ya estamos acá para tomar el metro, y justo en estas escaleras nosotros tenemos una toma de hace unos 6 años atrás cuando vinimos, que estaba todo en gris. De verdad que me traen los recuerdos de cuando estuvimos acá, y qué diferencia, o sea,
Todo obviamente ya está muy bonito y sí me recuerdo el espacio cómo estaba en gris y de verdad que es bonito como tener ese flashback de ese momento y ver ese contraste. Y bueno, acá como pueden ver, al igual que en las estaciones de los buses, hay personas que prefieren esperar al siguiente para tomarlo más vacío. Aquí como pueden ver ya estaba un poco full y las personas esperan al siguiente y así poder sentarse. Y bueno, ahorita como les estábamos comentando de que no hay baños acá en las estaciones para evitar ciertas situaciones, pero yo ahorita lo estoy necesitando porque me he tomado esta botella de agua en todo este tiempo que hemos estado hablando, que ya llevamos como 40 minutos más o menos y estoy necesitando el baño urgentemente. Y bueno, acá podría subir y salir de la estación y tomar los baños que hay afuera porque como estamos en la estación de buses también, acá sí hay baños. Lo que es en esta estación, que es la de Labrador, y la que está en el sur, que es la de Quitumbe, sí hay baños porque son estaciones también de buses. Entonces en la parte de afuera sí hay baños públicos. Pero no voy a salir porque hay que pagar, o sea, hay que salir y volver a entrar y hay que pagar otra entrada, pues. Entonces, bueno, ya ahorita vamos a esperar a agarrar el metro, a ir a la otra estación y buscar un baño porque lo necesito. Y bueno, acá como pueden ver siempre hay un personal de seguridad pendiente de que las personas no pisen la franja amarilla porque obviamente es peligroso estar tan cerca del metro cuando va a pasar. Y bueno amigos, ya salimos, de verdad que la experiencia fue bastante grata, me gustó muchísimo, todo está muy bonito, bien arreglado, todo está bastante limpio, algo que me sorprendió muchísimo porque pensé que iba a haber una que otra basura por allí, pero no, de verdad que estaba todo impecable. Otra cosa que me di cuenta también que muchas de las personas que estaban utilizando el sistema están como que no saben de cierta manera cómo se utiliza, pero están como abiertos a aprender, porque vi muchas personas que están como pendientes de todos los avisos, viendo cómo se utiliza y pensé que iba a haber mucha gente como que a lo loco metiéndose, pero no, de verdad que hay bastante orden, la gente está como siguiendo las indicaciones del personal de seguridad y de todo el personal que está allí adentro laborando. Y eso de verdad que habla muy bien de la ciudadanía y de todo el sistema de seguridad que tienen. Yo comparto la misma opinión de Vale, pero si podría sugerir algo es que si ya están tomando en cuenta los protocolos internacionales, creo que sería apropiado que agregaran en un futuro posiblemente, eso es algo que se puede colocar simplemente y ya, no tienen que modificar mucha cosa, es colocar las barandas que van entre el pasillo y el vagón para que se abran y se cierren cuando el vagón está o no está. Esto evita cosas que han pasado, accidentes bastante graves que han pasado en otros países donde siempre ha habido metro, como en Nueva York por ejemplo, donde sabemos que hay personas con problemas mentales y que han empujado a otras personas hacia los rieles y han provocado su muerte en el peor de los casos. Así que Dios permita que eso aquí nunca suceda, pero para evitarlo, como ya sabemos que puede suceder, creo que sería apropiado esas barandas, que aquí les estaré dejando una fotografía para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Podría ser de bastante utilidad y le sumaría más seguridad a lo que ya tiene, que nos parece increíble. Pero de resto, cubrió todas las expectativas que tenía y me encantó. De todas maneras, comenten qué les parecieron a ustedes, qué les gustó más, qué no les gustó, si ya lo conocen, coméntenos también, no sé, todo lo que ustedes quieran, denlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao.